volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Bueno, continuamos con la siguiente mesa titulada Miedo, afrontamiento y aprendizajes en tiempos de pandemia. Como decíamos, uno de los objetivos que tiene este congreso es poder dar voz a todos los protagonistas de la atención sanitaria. Por tanto, hemos estado durante toda la mañana y también parte de la tarde escuchando distintas experiencias relacionadas con la humanización en distintos ámbitos, unidades de lesión medular, ostomías, geriatría, en niños, ¿no?, en UCI. Pero, bueno, en la parte que realmente, ¿no?, siempre decimos que es pues, nuestro sello también de calidad, es tener a los grandes docentes que, para ello, con esas experiencias de vida, con esas biografías, nos permiten mejorar. Por ello, con esta mesa, con la que se va a dar voz a pacientes, familias y profesionales, como decíamos, sobre todo, tener un Kleenex a mano es una de las primeras recomendaciones que os hacemos y coger aire hondo porque no lo vais a soltar hasta que termine. Para ello van a moderar la mesa Gemma Villa, que es enfermera de intensivos y también miembro del proyecto UCI. Y repetimos con Rosana Triviño, profesora de bioética de aquí de la Facultad de Medicina, cuando queráis. Muchas gracias, Tai. ¿Se oye? Bien, pues hola a todos y a todas. Vamos a dar paso a esta mesa experiencial. Como ves, ya es diferente porque ya hemos movido las sillas de sitio, ya no estamos allí detrás. Y la mesa lleva por título Miedo, afrontamiento y aprendizajes en tiempos de pandemia. Miedo quizá fue la emoción que compartimos todos, pacientes, profesionales y familias. Miedo al contagio, miedo a contagiar a nuestros seres queridos, miedo a morir, miedo a no tener una cama en la que ingresar a un paciente, miedo a no tener noticias, y podría continuar citando miedos sin parar. Y para tener las tres perspectivas de lo que sucedió en pandemia, tenemos con nosotros a tres personas que nos darán las tres miradas. La mirada del paciente, para eso tenemos a Julio Lumbreras, expaciente de UCI que estuvo 57 días ingresado en la UCI de Torrejón. Tenemos a Miriam Garijo, familiar de un expaciente de UCI, José Manuel. Y tenemos a Macarena Gálvez, Maca para los amigos, que es psicóloga, miembro del proyecto UCI y máxima responsable del proyecto de intervención psicológica en crisis emergencias que se puso en marcha en la primera ola del COVID para ayudar a pacientes, a familias y a profesionales. Bien, con ellos vamos a revisar los tres puntos de vista y para empezar a hablar del miedo, lo primero tenemos que saber qué es el miedo, para qué sirve, qué función tiene, a qué tenemos miedo y qué papel jugó el miedo en la pandemia. Y qué mejor persona para explicarlo que Maca. Maca nos ha preparado una breve presentación para reflexionar sobre el miedo. Cuando quieras, Maca. Bueno, cuando Gemma me dijo, ¿nos cuentas qué es el miedo en 5 minutos? Dije, ¡guau! Vamos a intentarlo. Por supuesto, he obviado todo lo que vosotros sabéis, papel de la amígdala, sistema nervioso, eso ya lo sabéis. Solo quiero transmitir 3 ideas. La primera, que no podemos no tener miedo. Que no podemos. Que va con nosotros como la sombra. Y lo que tenemos que hacer es ver qué hacemos con ese miedo. Pero todos los que estamos aquí lo tenemos, lo hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo. Primera idea. El miedo pertenece a una de las emociones básicas. Así que, como todas las demás, nos sirven para la evolución, son una brújula, nos sirve para buscar direcciones, nos permite reaccionar, huir,
Aprender de ello tiene correlatos fisiológicos muy potentes, por eso es una emoción con mucha energía a la que respondemos de manera fuerte. Todas estas emociones son contagiosas y se disfrazan entre sí. Detrás de la tristeza o la ira, por ejemplo, puede haber el traje de la contraria, ¿no? Podéis encontraros pacientes o familiares muy enfadados que lo que están es tristes o con mucho miedo. Es decir, que es una emoción que a veces no se la ve porque va disfrazada de otras. Tenemos miedos universales que los seres humanos compartimos, el miedo a la oscuridad, el miedo a la muerte, independientemente de culturas, etcétera, y un montón de miedos aprendidos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad o cultura. Y con esos en esta mochila que llevamos por la vida vamos andando. El miedo a la muerte es muy compartido. Quizás en personal sanitario, que la tenéis un poquito más incorporada como parte de la vida que el resto de la sociedad, quizás tiene un matiz, que es más el miedo al sufrimiento, a la muerte con sufrimiento o a la muerte de mis seres queridos, tema que estuvo presente en pacientes, en familiares y en profesionales durante la pandemia. El miedo a la pérdida de autonomía, no poder valerme por mí mismo, a tener que depender de otros, a la indefensión. Este miedo es común en todos nosotros. A la soledad y al abandono. La soledad en pandemia. La tuvieron todos. Los primeros, los pacientes, los que más. Y también las familias y también los profesionales. Los profesionales siguen teniéndola porque todavía no han tenido tiempo de respiro para digerir todo lo vivido. Y el miedo a no ser querido. Y detrás de este están todos esos miedos que podemos tener al rechazo, a ser juzgados, a hablar en público, a que opinen mal de nosotros, a que no nos quieran bien. Porque si algo queremos todos los que estamos aquí es que nos quieran bien. Segunda idea, no podemos no tener miedo. Segunda idea, el miedo no se vence ni se supera. El miedo se atraviesa. Es decir, no podemos esperar a saltar del trampolín a que se nos pase dentro de 10 minutos el miedo. Saltas con miedo. Porque una ventaja que tiene el miedo es que nos permite movernos hacia la acción. Se ayuda de la razón. Tenemos que entender las cosas para poder atravesar ese miedo. Por eso la comunicación es tan importante y por eso la información a los familiares en pandemia era absolutamente esencial para que manejaran su miedo. Y si no estaba, lo acrecentaba. Y por otro lado, también nos causa un efecto secundario, y es que nuestra razón a veces nos pierde. Y aparecen los sesgos cognitivos y aparecen los easy. Y ahí, detrás de un easy, viene siempre una catástrofe y el peor pensamiento posible que hace que sintamos miedo en algo imaginado, que eso nos diferencia del resto de los animales. El resto de los animales tienen miedo cuando aparece el león. Nosotros lo tenemos solo con pensar en el león. Como decía, es un motor para la acción y eso nos permite tomar medidas que en algunos casos han sido fantásticas, pero en otros y en pandemia han sido terribles y iatrogénicos, y se ha gestionado en función del miedo, con unas consecuencias tremendas para determinados grupos, como puedan ser los pacientes o las familias que estamos aquí, o como pueda ser en el ejemplo de la foto, las personas que han vivido la pandemia en una residencia. Tercera y última idea, una de las mejores herramientas frente al miedo es la compasión. No solo en torno al otro, en la mirada al otro, en poder ver si ese miedo anda disfrazado y es otra emoción. En primer lugar, respecto a nosotros mismos, porque el coraje y la valentía empieza por sentirnos vulnerables y por aceptar que todos tenemos miedo y que con miedo saltamos de los trampolines que nos pone por delante la vida. Así que tenemos que aceptar que la incertidumbre y el riesgo forman parte de la vida, si no, no hay vida. El encefalograma plano y el no cambio y el no movimiento ya sabemos lo que significa. La vida es riesgo. Las emociones, todas son lícitas, todas nos informan de algo, incluido el miedo, aunque no nos gusta tenerlo. Y podemos entrenar el autoconocimiento, podemos entrenar la compasión y podemos aprender a regular nuestras emociones. Así que ahí tenemos todos una tareita que hacer. Solo si hacemos eso
podremos acompañar al otro en ese soporte y ese acompañamiento de su miedo, como profesionales o como familiares. Y tendremos que tener en cuenta que el miedo forma parte de los problemas asistenciales porque solo es un síntoma más. Difícilmente se lee que una enfermedad produce miedo. En cambio, sí se lee que puede producir dolor, limitación de la movilidad o delirio, entre otros síntomas y signos con los que la medicina se siente más cómoda y útil. El miedo, hermano del sufrimiento, es un síntoma muy frecuente. No solo lo padecen los enfermos, sino también sus familiares. Según la enfermedad, el miedo se puede manifestar de diferentes formas. Miedo a empeorar, miedo al dolor, o miedo a la muerte, entre otros miedos. Lo sorprendente, o no, del miedo, es que siendo un síntoma presente en todos los enfermos, nunca se pregunta por él. Posiblemente sea debido a que el miedo es un síntoma que afecta a los enfermos, y no a la enfermedad. Y de enfermedades, afortunadamente cada vez sabemos más, aunque quizá de enfermos empecemos a saber menos. Si hay dos cosas que recuerdan los pacientes de la UCI, una es el dolor y la otra es el miedo. En una ocasión, un paciente describió a la UCI como la antesala del infierno. Alberto ha dicho que era Mordor. Y las personas que han pasado por allí lo saben y saben qué significa. Julio ingresó en la UCI un 27 de febrero de 2020, en urgencias un día antes, el día 26. Y estuvo 57 días en la UCI y cuando despertó su mundo había cambiado. Julio, cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué viviste el ingreso en urgencias, cómo viviste el momento en que te comunican que te llevan a la UCI. Cuéntanos un poco qué viviste y cómo ¿no? puedes transmitirnos tus emociones en ese momento. El desconocimiento que teníamos sobre todo lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir, me afectó también a mí. No tenía conocimiento de lo que pasaba, me encontraba bastante mal, me fui al médico de cabecera y la doctora, una buena amiga ahora también, me dijo que inmediatamente me fuese a urgencias, que la auscultación que me había hecho no la veía nada bien. Yo ya estaba como muchísimos dolores de cabeza, como muy mareado. Fuimos a urgencias, efectivamente también detectaron lo que pasaba, algo pasaba y quedé ingresado. Al día siguiente, pues ya me ingresé en UCI y a partir de ahí ya son otro tipo de experiencias. Pero sí empecé a tener miedo desde el principio, lógicamente, sobre todo por lo desconocido, porque no sabíamos lo que pasaba, ni nadie me decía realmente, a mí y a mi familia, lo que ocurría. Respira mal, tiene problemas respiratorios, tiene fiebre, tiene muchos dolores de cabeza. Sí, pero de hecho, a los primeros días, según me contaron, después no di positivo en UCI hasta pasado una semana, creo, o algo así. Pero bueno, ya se acabó lo que se daba. Ya me intubaron al día siguiente y se acabó. Entonces, hasta ahí puedo contar. La experiencia fue dura, por el desconocimiento sobre todo. Empieza el miedo ahí, claro está. ¿Te duermen? ¿Te intuban? ¿Y despiertas después de casi un mes? ¿Cómo recuerdas el despertar? Pues eso fue lo más duro, pero he de hacer un inciso y decir que aquí hay muchos profesionales, casi todos, y si hay algún psiquiatra pues dirá que podía ser su paciente, porque creen los profesionales o creéis que los pacientes que estamos intubados en coma, inducido o no nos enteramos de nada. Quizás sea verdad que la medicación
hace tener pesadillas, alucinaciones, etc. Pero o son tan reales esas alucinaciones, que me gustaría saber dónde las venden las pastillas, o realmente sí estamos viviendo el drama. Yo no digo que me haya enterado de todo, pero sí os digo que yo he sentido caricias, he sentido palabras, he sentido alivio por parte de vosotros, de los profesionales. Eso durante el tiempo que he estado en coma. Ya no hablemos de cuando he salido. Fijaros hasta qué extremo llega mi situación, o llegó, mejor dicho, que cuando yo salí, y hay testigos, porque aquí Gaby estaba presente en aquella circunstancia, donde me dijo él, fue el primero que me dijo, vas a ser trasladado a planta, a ver si podemos mañana, pasado, tal. Aquello pues, supuso, en principio, una alegría, pero luego venía ese siguiente miedo. ¿A planta? ¿Y dejar esto con lo agustito que estoy? ¿Con la gente que me viene a ver? ¿Con mis hijos que ya he empezado a decirles hola a través de tal? ¿Con la enfermera que ya hablamos? Y no quería irme a planta. Creo recordar que, no sé si Gaby se acordará, pero lo dije, yo lo tengo muy presente. En aquel momento que estaba durmiendo, plácidamente, entre comillas, se les ocurrió a mis familiares y a Gaby, no sé cómo, que mis hijos me grabasen unas cintas, unas palabras, unas frases o música o algo. Y Gaby decía, los médicos de allí, todos los profesionales decían que podía ser interesante para que yo estuviese... Bueno, aquello me salvó, aquello me ayudó muchísimo a evolucionar, creo. Yo no soy médico. Porque yo sigo recordando las frases de mis nietos, hablándome, la música que me pusieron, los comentarios de mis hijos, dándome ánimos. ¿Vale? Eso dormido. Y ahora ya te cuento la pregunta y perdóname. Cuando salí y me llevaron a planta, sí, al día siguiente la alegría seguía estando, no podía comer, no podía hablar casi, no podía andar menos, todo eso nada. Pero aquello supuso un paso adelante y yo así lo tomé. Como hay que seguir luchando, hay que ir a por ello. Y de repente veo la tele. Yo veía las calles, veía reportajes, digo, ¡ay, qué reportajes! ¡Jo, qué tétricos! ¿Pero qué fecha estamos? Y ya me empezaron a decir mis hijos, poquito a poquito, como recomendasteis vosotros, que me fuesen diciendo paulatinamente que había estado, sobre todo el tiempo que había estado entubado, en coma. Yo preguntaba, ¿ha habido una guerra? Pero una guerra, yo veía aquello y decía, pues bueno, pues esto es una guerra química, porque los edificios están bien. Miro ahí porque me estoy imaginando la televisión. Pues los edificios están bien, pues esto ha sido una guerra química. No, papá, mira, verás. Bueno, a mis hijos me siguen llamando papá porque soy muy joven y es normal. Entonces, oye, mira, papá, ha pasado esto y tal. Y ya fui asimilando. Luego la rehabilitación fue una de las cosas más duras. Y cuando llegué a casa, el cielo se abrió. Bueno, antes de llegar ya vi a mi mujer. Sí, se abrió el cielo cuando vi a mi mujer, no pasa nada. Pues de 50 años ya no me quedaba más remedio. Entonces vi a mis hijos, vi a mis nietos. Ya empezó otra historia. Entré en casa, en mi jardín, con una alegría tremenda y ahí empecé a evolucionar. Pedí un barbero, pedí un peluquero, mis hijos me lo llevaron a casa, el peluquero, el barbero. Y entonces fue una evolución buena. Ya con el tiempo el sufrimiento va cambiando, hasta hoy. Me ha contado un pajarito que había una canción que no paraba de sonar en la UCI. Sí.
que hubo cosas, ¿no?, que te ayudaron. Esa canción precisamente era el fondo de las cintas que me ponían los profesionales. No voy a personalizar porque yo es que como le quiero mucho y pues eso, pero se me va la lengua, pero hablo, generalizo, ¿vale? Que nos ponían las enfermeras, vosotras sobre todo. Y era la de Resistiré del dúo dinámico. Como te decía antes, no me han pagado nunca ni un duro el dúo dinámico por promocionarles tanto. Pero yo la recuerdo con mucho cariño. De hecho, cuando en familia, mi familia, nosotros, alguien, lo oímos, nos emociona una barbaridad. Hace una semana o 10 días, algo así, mis hijos me volvieron a mandar la cinta de Resistiré, una que hacían un grupo muy grande de profesionales y tal. Y volví a llorar, pero no pasa nada por llorar. O sea, son unas lágrimas de una emoción muy buena, muy agradable. Y, por supuesto, algo importantísimo, de verdad, que esos abrazos que dábamos a mis familiares, a los nietos, hasta a los vecinos, fíjate, esos abrazos a los vecinos, pues los echaba de menos también, los echaba de menos. Pero salí muy enamorado de los profesionales, sobre todo por lo que me transmitieron cuando yo estaba en la UCI. En planta, por supuesto, también, pero en planta es más normal. Yo también soy muy abierto y también muchas veces recibes lo que das, tampoco, pero en la UCI, insisto, las caricias, ¿me permites? Sí. Esto era, qué gusto daba. Y yo lo notaba, te notaba cuando hacían así, nada más, no podías hacer otra cosa. O agarrarte de la cabeza cuando me lavaban los dientes, yo eso lo sé, y como lo sé, me peinaban, me lavaban los dientes, esas cositas. Otra cosa que me lavaban no me acuerdo muy bien, pero de eso sí, de eso sí. Tu paso por la UCI, como hablamos también de aprendizajes en esta mesa, ¿te ha cambiado en algo tu vida personal? Sí. Antes también estabais hablando del miedo a la muerte. En todas esas pesadillas que yo tenía, insisto que para mí no eran pesadillas, eran vivencias, pero vamos, tal cual. He vivido atentados terroristas, he participado en ellos en las pesadillas, pero llegué a pensar que me moría. Y llegó un momento, al cabo de los días, que lo llegué a asumir. Y bueno, y lo acepté. Y dije, bueno, pues a ver si en este atentado o en esta historia o en alguna cosa de estas, bueno, pues no pasa nada. Pero vamos a seguir, vamos a ver qué hay y tal, pensando en que, bueno, algo pasará y vamos a ver qué pasa. Pero llega un momento donde lo asumes. Yo creo que eso, estoy viviendo un caso de un familiar muy directo, se va haciendo muy mayor, 90 y tantos años, y estoy viendo que que sabe que se aproxima, pero no lo está asumiendo bien. Y me duele mucho verle que esos miedos le están saliendo a flote y ya quiere buscar soluciones donde no las hay. Y yo sí tengo un gran miedo a la muerte en general, pero por la UCI no. Salí enamorado de mis pacientes, es un absurdo lo que digo, pero salí con ganas de estar en la UCI. Pero todo eso gracias a vosotros, a los profesionales. La humanización es fundamental. Jamás he visto una palabra tan importante como es UCI con H. Jamás. Y encima te atreves a hacer un cortometraje. Yo no. A mí me ponen pum. Dado que somos muchos de familia, yo tengo 5 hijos, 6 nietos, las nueras, que también me hablo con ellas, fíjate. Entonces, somos muchos y claro, mi mujer y tal se van turnando con ellas, se turnaban en el hospital, porque gracias a Dios no sé, pero vamos, gracias a la medicina de estos señores que practican la humanización, pues mi familia estuvo todos los días en la UCI. No conmigo, me refiero en
las salas, etc. Pero todos los días pasaban 2 veces a verme. Y todos los días tenían noticias. Y todos los días había que transmitir a toda esa gente, porque no podíamos estar evidentemente todos ahí. Pero jamás nos han puesto un impedimento, bueno, no les pusieron un impedimento de estáis uno, no podéis estar, estáis aquí. Tenemos fotos que están 2 o 3 ahí, fuera de la sala. Y resulta que todo eso había que transmitirlo. Eso lo empezaron a grabar en audios y se lo mandaban a los demás. Esos audios quedaron grabados y mi hijo, tengo el pequeño, que es publicista y demás, pues se le ocurrió la idea de hacer un corto con todo aquello plasmado en ese corto. Y así nació la idea por parte de ellos. A mí me metieron. Bueno, soy facilón. Julio nos ha mandado fotos de su paso por la UCI. Y este es el vídeo de Julio y su Resistiré. Cuando queráis, el vídeo de Julio. Este no es. Este sí. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguiré frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el jugo que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Los pacientes no vienen solos. Julio vino con Yolanda, su mujer. Todos los pacientes son la pareja de, el hijo de, la madre o el padre de. Miriam Garijo es hija de José Manuel, un paciente que estuvo 104 días en la UCI. Ingresó un 2 de abril y el 4 de abril ingresaron también a su madre por COVID. Miriam vivió de primera mano el terror de esperar una llamada de teléfono, de no tener noticias, y escribió su experiencia y hasta compuso una canción. Si podéis poner la presentación de Miriam. Sí. ¿Ves explicándonos, Miriam, un poquito cómo fue ese día 2 de abril en el que ingresan a tu padre? Pues el día 2 de abril fue para mí el peor día de mi vida. Hablábamos del miedo, ¿no? De cómo surge y cómo lo sentimos. El día 2 de abril, bueno, yo estaba con COVID previamente en marzo del 2020, mi madre también, y pues estábamos conviviendo por separado, ¿no? Separadas, cada una en su habitación. Y mi padre era pues quien nos cuidaba y estaba un poco pendiente, nosotros diciéndole, ¿tienes síntomas? ¿Te encuentras bien? Y él, no, yo estoy bien. Siempre diciéndole, apártate, ni te acerques. Y
y bueno, cuando yo ya estaba saliendo un poquito del COVID, le dejé como una bandeja cerca porque él estaba durmiendo en el sofá, nos habíamos dividido por la casa. Y me di cuenta de que no había tocado nada de la bandeja y le dije, papá, no has comido, no has tomado nada del agua. Y es cuando me dijo, ¿qué bandeja? No veo nada. Y empezó de repente que había perdido la visión, no veía nada. Y eso fue a las 10 de la mañana de un día 2 de abril. Y claro, lo primero que piensas es, pues, yo qué sé, unas cataratas, ha perdido la visión y en ningún momento te planteas, esto es el COVID, ¿no? Empezó a no ver nada, a decir cosas muy coherentes, el lado lateral del cuerpo se le como paralizó y bueno, entramos como en pánico y cogimos el teléfono mi madre y yo y estuvimos llamando pues a urgencias, pues al 112, a a cualquier teléfono que se nos ocurría. Y tuvimos que hacer hasta 22 llamadas hasta que llegó una ambulancia a las 5:30 de la tarde más o menos. Fue justo el día que peor fue todo aquí. Y nada, subieron, le vieron, no sabían muy bien qué podía ser, pero fueron cautos y dijeron, bueno, nos lo vamos a llevar, vamos a poner un poco de oxígeno y nos lo llevamos. Entonces fue todo como el primer momento de ese miedo de decir, no sé qué sucede, no sé qué está pasando, ¿no? Y pues cogemos una bolsa, apuntamos sus datos, se lo llevaron, lo metieron en la ambulancia. Yo ahí tuve mi primer miedo de ver que lo metían en la ambulancia y no sabías a dónde se lo iban a llevar. Y al cabo de una hora nos llamaron de un teléfono, que habíamos puesto, por favor, llamad a este teléfono, quien sea. Y cuando nos llamaron nos dijeron que estaba muy, muy mal, muy grave y que le metían en la UCI. Y claro, nos quedamos de primeras, pero hay camas, porque en aquel momento puede entrar en una UCI, hay un respirador para mi padre. Y pues eso fue el inicio del peor día, un 2 de abril. No tuvimos noticias desde el día 2 de abril. Se hablaba también un poco del tema del saber sobre tu familiar, ¿no? En este caso no tuvimos ninguna noticia el día 2 de abril. Claro, yo, que soy un poco cabezota, soy un poco Tauro, pues estuve llamando por teléfono a todos los servicios de todo el hospital para que pudiera hablar. Me lo cogió una enfermera y me dijo, no, aquí está tu padre, aquí está tu padre. Y yo escuché, llegamos a escuchar mi madre y yo la voz de él, estoy bien, luego las llamo. Entonces fue como, bueno, un alivio de, no será tan grave, todo va bien. El día 3 de abril no tuvimos noticias, no supimos nada y el 4 de abril nos llamaron diciendo que le iban a inducir al coma, le intubaban y te ponen en lo peor. Fuimos corriendo allí y ese momento fue el inicio ya de como la materialización de ese miedo completo de Dios mío, se me cae el mundo, porque claro, ¿qué haces? Yo quería despedirme, nos presentamos real con una camiseta alrededor de pues no teníamos ni mascarillas y nos pusimos ahí como pudimos con una camiseta y nos presentamos ahí diciendo que queríamos verle, pero que, bueno, que nadie podía entrar a la UCI. Yo quería verme como despedido antes de que le intubaran o algo, pero que no, que es lo que había y que, bueno, que confiara. Nos has mandado este texto, que es de ese día 2 de abril, lo que tú escribiste. Aquel banco, aquella ventana, el silencio, el ruido de los pájaros, el viento acariciándote el cabello, pasillos oscuros, fríos. Sí. Fuiste escribiendo los días. Fue todo lo que yo sentía. Ese día 2 de abril todo estaba pues como lo habíamos visto. Las calles estaban vacías, no había nadie y claro, yo me fui allí a sentarme en ese banco, saltándome pues cualquier restricción que hubiera, pues para sentirme cerca, desde ese banco a donde estuviera mi padre. Entonces, porque no sabía dónde podría estar localizada una UCI. Tenía dudas, o sea, yo tenía una intuición de que podía ser la primera planta, porque digo, las UCIs tienen que estar cerca de urgencias, a ver, o sea, como que iba un poco deduciendo dónde podía ser, y yo sentía esa ventana de ahí como, me da que eso es la UCI. Y claro, veía una cabeza y resulta que era la de mi padre. Durante muchos días os
daban malas noticias por teléfono. ¿Qué ayudaba en la comunicación y qué no ayudaba? Hablábamos también de la comunicación, del saber, ¿no? Para mi madre y para mí lo más duro es el no saber, porque es un poco lo que Maca comentaba, ¿no? Empiezas a entrar en esos sesgos cognitivos de no me han llamado, si no me llaman es por qué, si me llaman, ¿qué sucede? Si me llaman a una hora que no es la coherente, algo sucede, porque claro, luego entraba el juego de que te decían, uy, si te llaman, mala señal. Si no te llaman es que va todo bien. Claro, tú vivías en tensión con el teléfono diciendo, necesito recibir una llamada. Yo aún así llamaba como una pesada de, por favor, solo con que me digáis que está todo ok. Fíjate, o sea, yo muchas veces decía, llegué a pensar, una cosa un poco tonta, pero llegué a pensar, con que a mí me ha mandado un médico un WhatsApp de ok, no pido más, me da una tranquilidad porque el miedo que sentíamos y llegamos a estar 3, 4, 5 días sin saber absolutamente nada, durmiendo, con el móvil, duchándote con el móvil, porque en cualquier momento te van a llamar y cada vez que llamaba el teléfono te daba como un microinfarto de decir, ¿qué me van a decir? Y cuando las noticias son todas malas de peor, va peor, no, lo vemos muy difícil, pues todo se hacía muy difícil. Para mí, sobre todo lo que intentaba hacer era un poco como lo de las películas que dicen cuando están intentando mantener la llamada para... Yo intentaba como aguantar el tiempo con los médicos. Cuando me llamaban intentaba enrollarme de, pero tal, y yo le empezaba a preguntar como conceptos médicos, los órganos. Yo empezaba como todo a analizar de cómo están los órganos, cómo está la saturación, a ver, que no te vamos a contar, que estamos con muchos pacientes, y yo no, pero saturación, ¿cuánto está? El volumen tidal. O sea, yo, claro, empecé a investigar hasta de todo lo que suponía un respirador, la medicación, absolutamente todo, porque quería preguntaros, sacar información, ¿no? Era como voy a intentar sacar algo de información que me dé esa tranquilidad, porque si no, no sabías, no tenías ni idea. Tú escribes este texto haciendo mención a respirar. Cables, máquinas y pitidos, todos al unísono, compás perfecto, constante armonía, ordenado y controlado, lento pero seguro, espera en vilo, fuerza en auge, batalla incansable, vida cada segundo. Tú marcas el ritmo, tranquilo, te seguimos, estamos contigo, tranquilo, respira. Esto lo escribiste para los médicos y las enfermeras de la UCI. Sí, yo algo que, bueno, a partir del día 9 de abril era bastante pesada yo, entonces pues quería entrar. Mi objetivo que me marqué es quiero entrar y verle. Mi objetivo es entrar, verle y claro, que os voy a decir a todos, el escenario de guerra. Yo he llegado a ver, pues claro, todo, desde imágenes que no querrías ver y que yo sé que la muerte está más interiorizada, ¿no?, en los profesionales sanitarios, pero para mí me impactó, ¿no?, que sea tan natural porque lo veías, ¿no?, y veías la frustración, las marcas, el sudor, la desesperación, que claro, yo entendía que la vida de mi padre dependía de esas personas que estaban luchando por él. Yo necesitaba ayudarles también a ellos, o decirles, oye, que se sientan que estamos confiando en ellos, las familias que vayan a entrar, porque entraban muy pocas, que al menos lo vean y que les dé también algo de esperanza. Y pues por eso decidí pues escribir, poner todos los carteles, puse carteles por todo el hospital, de no estás solo, sé que estás agotado, pues como, no sé, era lo único que intentaba ver para poder ayudar, porque yo no podía quedarme en casa sin hacer nada. Era un sentimiento horrible, de mucho miedo, de mucho miedo. Finalmente entráis en la UCI y este es el mensaje que le das a tu padre el primer día que entras. Sí, bueno, ahora que veo los corazones parecen de 5 años, pero
Pero sí, sí. Cuéntanos un poco. Lo escribí muy rápido. Claro, cuando entra en la UCI, esto fue incluso dárselo de, por favor, que un enfermero o un médico se lo pase, ¿no? Que lo tenga cerca, que tenga algo nuestro, por si acaso despierta en algún momento, que sepa que no está solo, que no vea una pared en blanco, ¿no? Y bueno, la primera vez que entré en una UCI, bueno, para mí fue el infierno, fue muy duro, porque, bueno, yo estaba abajo en el banco y me vieron unas enfermeras, me veían pues como la niña de la curva, pues la niña del banco, que estaba ahí siempre, ahí, tal cual, me veían ahí una niña y como siempre ahí en el banco mirando, ¿no?, hacia la UCI. Y claro, se asomaron, y qué raro, porque no hay nadie en la calle, o sea, ¿quién es esta persona? Y claro, yo les dije que mi padre estaba en la UCI, que llevaba pues 8 días sin verle, que si podían dejarme pasar, y me colaron. A lo mejor esto no está bien que lo diga, pero me colaron. Y me vinieron unas enfermeras y dijeron, súbete, que vas a entrar en la UCI. Yo, ¿en serio, de verdad? Y bueno, me dijeron, oye, que una UCI es, te tienes que preparar psicológicamente para ello. Y yo, da igual, déjame pasar, como que yo quiero ir directa a verle y va a estar bien, ¿no? Y claro, pues entras en la UCI y lo primero que ves, y esto es muy duro, ¿no? Yo lo veo siempre como muy duro porque lo veo como cuerpos, y yo creo que aquí me vas a entender, Julio, como cuerpos que están viviendo gracias a máquinas. O sea, es un impacto como muy, muy duro, y está la persona, pero dices, ¿dónde está la persona realmente? Y claro, yo iba andando viendo a todas las personas diciendo, bueno, yo creo que mi padre no va a estar así. Mi padre no. Yo iba andando, donde no mides mucho, pero claro, llegas y está así, ¿no? Entonces, pues es un impacto muy, muy duro, miedo a todo. O sea, se te cae el mundo encima, y algo que consigues hacer ya las siguientes veces que vas entrando en UCI, porque esto al final lo terminas naturalizando, después de ya 105 días, pues ya ir a la UCI era pues el día a día. Lo atraviesas ese miedo. Empiezas no a entenderlo, pero como a naturalizarlo. A decir, pues bueno, este es un espacio en el que está, este cable que tiene aquí, este pitido, esta máquina, le está dando la vida, lo voy a ver como algo positivo, tengo que ver esto como algo positivo. Y así es como empiezas a verlo, como ese momento en el que, bueno, pues entras e intentas de todas las maneras pues hacer que ese encuentro, aunque no tienes la certeza de que la otra persona se esté enterando, porque yo sí que tenía la certeza de que mi padre me escuchaba, y aquí mira, prueba también de Julio, porque yo, es una sensación rara, pero sentía que me entendía. Y bueno, fue muy duro, porque aquí es diferente, y aquí es donde también quiero hacer un énfasis en este punto para que seamos conscientes también de la importancia, ¿no?, de lo que es la humanización, que se nos a veces, creo que no somos conscientes, y escuchando antes a Julio que habla de lo importante que era que toda su familia estaba en la UCI con él todos los días, aunque él no fuera consciente, una caricia, un acariciar, un sentir las voces, escuchar. En mi caso, en el caso de mi madre y mío, no nos dejaban entrar. Entonces, yo, bueno, aquí hablé con Gaby también, porque yo de hecho la foto que he visto aquí de Julio fue la foto referente para todas las familias que estábamos en la UCI, pues nos dio la esperanza, ¿no? Fue la primera vez que veíamos en la tele, ¡ay, que sale una persona, 57 días! Y claro, tú veías que tenías a tu familia, a tu familiar, mi padre iba a 80 o por ahí, y digo, oye, si ha salido con 57, venga, que puede salir. Y entre todos nos dio esperanza, ¿no? Y ahí es cuando yo recuerdo que hablé a Gaby también, porque le dije, oye, qué maravilla, que hay esperanza, nos estás trasladando de que esto es posible, ¿no? Y la clave era esa, la clave es estar cerca de los pacientes, estar cerca de la persona que está sufriendo, que tiene todo el dolor. Y esto costó mucho, yo no paraba de pelearlo con los médicos, de por favor, dejadme pasar. Y tuve la suerte
de que pues, uno de los médicos adjuntos también de ahí, yo creo que se empezó a dar cuenta de que pues son tonterías, pero los parámetros se estabilizaban un poco. No sé si hay algo científico en esto, es un poco, pero os juro que entrábamos mi madre y yo y estaba, pues bueno, el respirador dando pitidos, lleno de alarmas, que bueno, las alarmas de respirador se te quedan aquí grabadas, de que te generan un miedo horrible y claro, entrábamos y estaba todo con alarmas y simplemente era como tocar la mano y decirle, papá, por favor, tranquilo, estamos aquí contigo las dos. Se estabilizaba todo. Bueno, las enfermeras diciendo, es que no te creo, déjalas ahí un rato, que así no tengo... Y claro, yo creo que ahí es cuando, solo hasta ese momento, había ya médicos que decían, vamos a dejar que pasen. Pero claro, yo lo veía como lo más lógico, porque si tú estás, y creo que nos podría pasar a todos, tú estás en un entorno donde lo que tienes delante, bueno, estás primeramente sedado por completo, pero imagínate ya al despertar, una pared en blanco, no tienes a nadie que conozcas, te viene la gente con los trajes que dices, Dios mío, la guerra química, un alienígena, ¿qué está pasando? Y no está tu familia. Ostras, ahí la cabeza te puede decir, estás solo, te han abandonado, y entonces poder, aunque sea poner tus fotos, estar con tu familia, a mí me gustaría que mi familia o mis amigos estuvieran cerca de mí en una situación así. Yo no podría gestionarlo sola y creo que eso es a lo que se resume la humanización, ¿no? Es lo que tiene que ser. Pues la música que habéis escuchado la compuso un amigo de Miriam y Miriam puso letra a esa música describiendo su experiencia. Tú participabas dentro de la UCI, estimulabas a tu padre jugando al dominó, jugando al ajedrez. Sí, al final algo que quiero también trasladar es que las familias pues nos sentimos durante toda la pandemia y más con pacientes en la UCI muy solas, muy solas. También quiero agradecer a mi madre que nos unimos mucho, ¿no? Y enseguida siempre estábamos como pensando cómo podemos conectar con papá, qué podemos hacer, ¿no? Y él siempre ha sido una mente brillante, siempre pensando con su mente pues con rompecabezas, con matemático, de todo. Y claro, yo lo que decía es, estamos entrando aquí y que no solo estemos entrando para estar con él, sino para también ya hacerle un poco de rehabilitación.
Entonces, cada vez que entrábamos en la UCI y ya luego en la UCRE, porque luego pasó UCRE y luego a planta, que bueno, también, que no se me olvide una cosa, que me ha conectado también con algo que has dicho, pero bueno, cada vez que entrábamos era como, pues vamos a estimular las piernas, vamos a mover las piernas, vamos a darle crema, vamos a llevarle juegos, voy a intentar llevarle dominós, algo para que él también fuera como estimulándose, ¿no? Porque claro, y diréis, tanto vídeo, ¿por qué hay vídeos aquí? Porque no nos creían que mi padre mejoraba cuando entrábamos y le decíamos, mi padre acaba de hacer le llevé hasta el iPad con el Candy Crush, digo, es que mi padre está jugando al Candy Crush, y decía, no puede ser. Tenía que grabarlo para enseñárselo a los médicos porque con los médicos no reaccionaba. Él, claro, se quedaba callado, se quedaba como con pánico, no confiaba, porque a quien se abría era a su familia, a nosotras. Y bueno, la canción es porque algo que a mí me dijeron cuando entramos en UCI es que lo último que se pierde es el oído. No sé si esto es científico o no, no tengo ni idea. Pero bueno, yo me lo tomé como, pues si lo último que se pierde es el oído, voy a hablarle aquí y a soltarle todo el rollo para que despierte, ¿no? Y bueno, pues mi escapatoria un poco para lidiar con todo el miedo y todo lo que estaba sintiendo era la escritura. Y pues escribí unas frases, se lo cantaba al oído. Y bueno, y un amigo me dijo, oye, te compongo una canción a piano. Estuvimos viendo qué tipo de ritmo y todo y el tono, por eso habéis visto que es un poquito como, habéis escuchado que es un poquito como más lento, porque hasta intentamos ver que fuera lo más pausado, acorde al corazón. Bueno, estuvimos leyendo muchos estudios psicológicos del tema y no sé si tendrá algún valor científico, pero bueno, el caso es que yo tengo la certeza de que lo escuchaba. Él no se acuerda, él está aquí, pero no se acuerda, pero bueno. Pero yo creo que en ese momento, esas caricias, ese hablar, ese sentir, era plenamente consciente porque mejoraba. Y bueno, pues ese fue el motivo, o sea, principalmente. Y bueno, algo que también me conectaba al final era el tema también de que, bueno, ellos, yo veía que es que están muy nerviosos, ¿no? Como que cuando despertaban, y yo también tengo las dos dudas de, pues será todo el conglomerado de sedación, de medicamentos que hay, era un poco esa parte de comprensión, de poder acompañarles, yo un día recuerdo que ya entré y cuando estaba un poco despierto, pero estaba muy desorientado, tomé la decisión de decirle, oye papá, tranquilo, resulta que ha habido la pandemia, como explicando un poco lo que ha sucedido, porque si no, el cerebro pues puede imaginarse cualquier cosa. Y claro, la reacción al principio fue como, ¿qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que le va a dar un... Y yo, pero es que conozco a mi padre, sé que quiere saber qué está pasando. Entonces creo que es muy necesario pues esa parte de rehabilitación y de estar con ellos. Tú pusiste este cartel en la puerta de la UCI. Sí, sí. Puede que ahí fuera parezca que todo esto ha acabado, pero no. Al pasar esta puerta, la lucha continúa. Sigamos luchando. Y finalmente José Manuel sale de la UCI y llega a casa. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo afrontáis el momento de la llegada a casa después de 104 días? Ese momento es que toda esta experiencia tenía como muchos miedos, ¿no? La salida de UCI fue a los 105 días, pero de ahí era como, has salido de la UCI y ahora te vas a la UCRE, ¿no? Como la planta intermedia y luego ya a planta. Cada paso de esos era como miedo al cambio, ¿no? De, Dios mío, ¿a la UCRE? No. Mi madre y yo estábamos diciendo, Dios mío, con lo monitorizado que está aquí y de repente solo va a tener... No, eso no puede pasar, ¿cómo vas a hacer eso, no? Y claro, y la vuelta a casa, aquí fue un punto duro porque los médicos no nos plantearon que la salida del hospital fuera a casa. Los médicos nos dijeron que el próximo paso sería ir a un centro donde probablemente pues, más de cuidados paliativos y que él saldría más en estado vegetal.
Cuando él salió de la UCI nos dijeron, de la UCI se sale, pero del hospital probablemente no salga. De la UCRE puede salir, pero de la UCRE probablemente no salga. Del hospital sale, pero probablemente no para ir a casa. Y claro, ahí era, para las familias, esto era durísimo. Y más cuando veías en tu entorno otras familias que por desgracia muchos pacientes fallecieron, pero porque no estaban cerca de ellos. Veías que el propio paciente se iba comiendo, pero porque es que no estaba con nadie, no tenía ese cariño, no tenía ese amor, no tenía a su familia al lado. Y nosotras dijimos que no, que nos lo llevamos a casa, que a un centro de este tipo no, que la habíamos entrenado pues para caminar como podíamos, comida pues le habíamos ido dando comida porque también nos dijeron que no iba a comer, o sea, fue todo, lo que veis del yogur lo grabé porque decían que no iba a comer y dije, pero si traga, vamos a probar. Habrá que probar. Y algunos enfermeros, que es lo bueno también, que hay tantos profesionales sanitarios que apuestan por ello, que te dicen, para adelante, yo lo quiero intentar, intentémoslo. Que no, pues no. Y cuando llegó a casa, bueno, él estaba también desorientado. Y cuando llegamos mi madre y yo, bueno, todavía en shock, porque fueron 105 días en UCI apoyándonos, llorando todas las noches, mucho sufrimiento. Habían sido en total ya 157 días desde que habíamos empezado en abril hasta septiembre que llegamos a casa. Y claro, lo primero fue ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ese fue un momento duro. Mi habitación la convertimos como una especie de planta de hospital. Entonces pusimos mi cama, pusimos el oxígeno, pusimos todo lo posible para controlar. Yo creo que mi madre y yo nos sacamos parte del graduado de enfermería y parte de intensivista porque aprendimos todo. Bueno, yo me hice hasta cursos de cómo funciona un respirador, volumen vital, o sea, absolutamente todo. Me decían, pero tú vienes de medicina, pero porque necesitaba saber cómo lo hacían para hacerlo, ¿no? Entonces instalamos pues todo, como la mesilla de noche pasó a tener gasas, pasó a tener de todo, nos pusimos en la habitación de al lado a hacer guardias. Fue tal cual, o sea, cada 4 horas le dábamos la vuelta porque tenía una escara de 4º grado muy importante, que había tenido sepsis también. Entonces, pues así, empezamos así, pasito a paso en casa, y ahí es cuando entró la etapa de la que creemos que todo es fácil, que bueno, también lo ha comentado Julio, que es el después, la rehabilitación. Y ya no solo rehabilitación física, rehabilitación más también psicológica y sobre todo para nosotras como familias entender la situación como ha cambiado todo. Ha cambiado todo radicalmente. Entonces ahí fue pues muy, muy difícil, ¿no? Ese volver a vivir fue muy complicado. Espera, papá, mira. Aquí estamos. Estaba desorientado. Visitas de seguimiento y al final acabó jugando al baloncesto. Totalmente. De decirte que frases muy duras que escuchamos de no va a diferenciar una camisa de un pantalón, no va a comer, ni va a caminar, pues ahí está, jugando al baloncesto. Sobre todo, lo importante de la rehabilitación, y esto nos pasa hasta quien se cae y se hace un esguince, o sea, esto es la vida. La importancia es que si tú lo vas dejando, y pues lo que nos encontrábamos era que ya había salido y nos daban, bueno, pues en 1 año y medio te damos cita para empezar rehabilitación. 1 año y medio, dices, pero bueno. Claro, yo había ido un poco como podíamos, ¿no? Teníamos amigos fisios que nos habían enseñado, si es que nos hicimos enfermeras, médicos y todo, ¿no? Y bueno, pues al final conocimos el proyecto UCI de Volver a Vivir. Aquí Gaby también, que
nos contactó y entró en el proyecto Volver a Vivir. Estamos muy agradecidos porque el cambio fue en tan solo unas semanas exponencial, porque la rehabilitación la tienes que tener intensiva, no dejarla pues, para cuando surja. Y pues muy agradecidos. Y bueno, ahí está, y que a mi madre la quiero un montón y mi padre ahí está. O sea que nada, muy feliz. Muchas gracias, Miriam, por tu generosidad y por Gracias a vosotros. compartir tus fotos, tus vídeos, tus textos, tu canción y toda vuestra experiencia. Gracias a vosotros. Bueno, pues a ver cómo deshacemos aquí el nudillo. El tercer bloque que se había planteado en esta mesa o en este círculo, ¿no? Semicírculo que tenemos aquí, tiene que ver con la mirada de los profesionales, ¿no? Tenemos pacientes, familia y dejamos esto para el final. Y entonces me toca hacerle la entrevista así a Maca, ¿no? La primera hora de la pandemia llegó arrasando, ¿no? Nos cogió a todos, a vosotros como profesionales, al resto de la sociedad sin preparar. Se vivieron situaciones en las que los recursos materiales, humanos, eran insuficientes y a veces pues, que no daban para más, ¿no? Había mucho miedo al contagio, no se podía cuidar, ni curar ni cuidar como se hacía previamente, ¿no? Y encima pues, había un contacto continuo con la muerte, con la soledad, o sea, miedo, soledad, muerte, ¿no? Son cosas que están resonando esta tarde aquí. ¿Qué supuso, desde tu punto de vista, Maca, para los profesionales sanitarios esa primera hora de pandemia? ¿Qué papel tuvo el miedo, ¿no? En su capacidad para reaccionar y tomar decisiones ante lo que se venía? Los auténticos expertos están ahí sentados. Yo os pido disculpas por hablar en nombre de vosotros y lo intentaré hacer con todo el respeto y la conexión posible a lo que yo he recibido de vosotros intentando colaborar y ayudaros en aquellos momentos. Lo primero, porque me da mucho pudor hablar en vuestra representación cuando los expertos están ahí sentados. Lo que supuso fue, la palabra más repetida ha sido tsunami, como un tsunami, porque en toda la intensidad que eso supone, ¿no? Había que seguir, había que atravesar ese miedo, había que reaccionar, había que usar todas las herramientas que uno dispone, técnicas y humanas, sin saber cuál era el fin, hasta cuándo e incluso el cómo, porque los protocolos para trabajar cambiaban de un día a otro, ¿no? Y yo he oído a algunos profesionales decir que es la primera vez en su vida que han trabajado sin una evidencia científica. Parece que funciona esto, vamos a hacer esto, ¿no? Es decir, era una medicina de guerra sin estar en guerra. Eso es un choque de realidad que pone en cuestión tu propia profesionalidad, que te hace dudar continuamente de si lo estás haciendo bien. Y eso para un profesional que tiene la responsabilidad de terceros en sus manos es muy doloroso y asusta mucho y además hiere personalmente mucho. Por otro lado, han encontrado continuos dilemas de saber qué tengo que hacer y qué cuestiones externas o internas a veces me impiden hacerlo, ¿no? Muchos de los profesionales que negaban la entrada en la puerta de las UCIs o de otras áreas hospitalarias a los familiares no querían no dejarles pasar y era la orden. Tener que hacer cosas en las que uno no cree pasa factura y hiere emocionalmente mucho.
Y es mucho más difícil manejar esas situaciones que cuando haces cosas en las que estás convencido, ¿no? Así que en una situación de total incertidumbre científico-técnica le unes incertidumbre ética y emocional, tienes el cóctel perfecto para perder tu identidad profesional. No cuento ya la personal. A cada uno de los profesionales que están ahí, que son seres humanos como tú, como yo, como todos, con sus mochilas, con su personalidad, con sus problemas, con sus recursos emocionales diferentes, le ha costado de una manera diferente afrontar el dolor, la muerte, la soledad de los pacientes, ser los emisarios de las noticias del dolor y de la muerte para el paciente y para el familiar, ¿no? Por un lado tenía mucho sentido cuando se empezaron a hacer y Proyecto UCI puso en marcha con José Manuel Velasco a la cabeza todas unas líneas de intervención de conexión de los pacientes y las familias, que fue fantástico para facilitar esa comunicación. Pero la semana pasada, por ejemplo, una enfermera de UCI me dijo en consulta, yo tuve que dejar de hacerlo. Y en el momento que veía que sacaban las tablets, me iba al cuarto de baño, desaparecía y lo evitaba, porque hubo un momento que ya no pude más, no podía hacer eso. Y se siente fatal cuando lo verbaliza, porque se siente muy culpable. Y es que es un ser humano que el miedo la atenazó y el manejo de la angustia y de la tristeza, pues no pudo con ella y no pasa nada. Es que eso nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí en cualquier situación de la vida. Pero conecta con lo profesional y entonces ya no es que la persona no pueda, es que no he sido buena enfermera y ya se junta todo. Con lo cual, yo creo que no tenemos ni idea de lo que han vivido y no tenemos ni idea de que todavía no se han repuesto. Claro, esto que cuentas, ¿no?, que pasa como de puertas para adentro y de la vida de los profesionales para adentro, contrasta mucho con esa percepción externa y esas expectativas que se generan, ¿no? Porque llegan las 8 de la tarde, los balcones, los aplausos, esa percepción de heroicidad, ¿no? Claro, eso tiene un impacto, ¿no? Me imagino, esa respuesta social hacia los profesionales. ¿Cómo valorarías ese impacto? Yo no quiero quitarle valor a eso porque creo que sirvió en cierta medida a todas las partes. Es decir, a la sociedad les servía salir al balcón, a aplaudir y a sentir que formaban parte de un esfuerzo colectivo. Todos formamos parte de un colectivo y cada trocito suma. No quiero quitarle valor a esos aplausos de las 8 y creo que muchos profesionales, especialmente al principio, en la primera hora, también lo sintieron como un chute de energía y de reconocimiento. El problema es cuando eso se continuó en el tiempo y ellos seguían sin tener EPIs, entrando en las UCIs con bolsas de basura, sin tener reconocimiento al trabajo que estaban haciendo, sin tener personal o rotando personal sin experiencia y la enfermera de UCI estaba atendiendo a su paciente y viendo que el paciente que atendía a la enfermera de al lado, que había llegado de no sé dónde y que la pobre no tenía ni idea, porque las enfermeras de UCI son expertas, especialistas, aunque no exista un papel que lo ponga. Y tenían que atender a su paciente y al de su compañera porque uno de los dos iba a morir. ¿Y a cuál eliges? Entonces, en esos momentos los aplausos hieren. Y además el que te consideren un héroe cuando tú te estás considerando tan humana y tan vulnerable choca porque no tiene nada que ver. Bueno, creo que lo he dicho en la presentación, uno de los puntos básicos para afrontar el miedo es no sentirse héroes. Es sentirse vulnerables, como todos somos los que estamos aquí. Entonces chocaba mucho. Claro. Has comentado antes que se puso en marcha el proyecto UCI, ¿no?, con H. Se diseñó a nivel nacional esta intervención porque se había probado que en crisis sanitarias de emergencia previas esto funcionaba. Has hablado un poquito de esto, pero ¿podrías decirnos así un poquito, un poquito más cómo se organizó?
¿Cuáles fueron los resultados de esa intervención? Bueno, a Proyecto UCI empezaron a llegar llamadas de, por favor, ¿podéis ayudarnos de alguna manera? Y pues Gaby me llamó un día, él estaba de baja con COVID en casa y me llamó, y yo encerrada en la mía, y me dijo, diseña un protocolo de intervención que nos vamos a meter en las UCIs. Y bueno, pues fueron unas jornadas de 12, 14 horas de trabajo diario online. Y era la Organización Mundial de la Salud y la jefa de salud mental de la Organización Mundial de la Salud definió ese momento como una situación de crisis y emergencias. Y hay unos psicólogos expertos en crisis y emergencias, que son los psicólogos que desgraciadamente en España son muy buenos porque tienen mucha experiencia y que son los que han intervenido en el 11M, los que han intervenido en los atentados de las Ramblas de Barcelona. Aquí hay algunas de esas personas que intervinieron en aquello. Son psicólogos con una formación en crisis y emergencia buenísima. De verdad que tenemos unos expertos magníficos en eso. Y entonces esa fue la orientación, una intervención en crisis y emergencias con los criterios que se siguen y los fundamentos que se siguen en ese tipo de intervenciones, con expertos psicólogos de este tipo de intervenciones que, claro, siempre intervienen en la calle o en los terremotos o cuando vienen pateras a nuestras playas y resulta que los metimos en un hospital, que eso nunca se ha hecho. Así que nos llovió de todo. Porque dijimos, el que siempre se ha hecho así, como a nosotros no nos funciona, pues vamos a cambiarlo. Y claro, eso tiene sus consecuencias y hay que estar dispuesto a recibir los golpes. Pero funcionó. Y en 16 hospitales en Cataluña, en Castilla-La Mancha y 2 en Madrid, que fueron los que nos dejaron entrar. No digo que quisieran, digo que nos dejaron entrar. Seleccionamos, nos pusimos en contacto con los colegios oficiales de psicología para que nos mandaran dentro de sus bases de datos que tienen quién está formado adecuadamente y quién no, los listados, los currículums, hiciéramos una selección de los mejores, no tengo la menor duda, y 18 psicólogos fueron a 16 centros, porque un hospital era muy gordo y fueron 3. Y estuvieron dando soporte, hicieron intervención en pacientes, en familias y en profesionales, pero en este caso en los profesionales, que es lo que estamos comentando, hicieron información, estuvieron dentro de la UCI, porque la diferencia, una psicóloga clínica me decía un día, y acudían porque a mí me movilizó mi despacho y mi hospital y allí no vino nadie. Digo, ¿estabas en tu despacho? Me decía, sí. Digo, claro, es que la psicología de crisis y emergencias va, no espera. O no pasa por allí y dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, te sienta y habla contigo. Es una intervención proactiva y entonces es como salen las cosas. Porque si no, uno va con la coraza de contención para poder seguir funcionando, como es lógico, pero si no descomprimes, si no abres la olla a vapor, aquello explota. Y entonces hicimos intervención individual, online y presencial, online para los que estaban de baja, por ejemplo, etcétera. Y intervención presencial, individual y grupos de soporte. Y toda funcionó muy bien, pero yo creo que los grupos de soporte fueron bestiales. Los resultados fueron magníficos. Permitió el apoyo interpares, permitió el aprendizaje mutuo, permitió la ventilación emocional en un contexto seguro psicológicamente donde se podía decir lo que se quisiera, que no pasaba nada porque el de al lado estaba sintiendo lo mismo. Permitió que aquello estaba facilitado por un psicólogo experto, con lo cual podía reconducir eso, aprovechar el momento para dar habilidades, para hacer psicoeducación, para facilitar, reconducir estados emocionales y ayudar a procesarlos. Fue una intervención en salud, no en patología, que lo que estaba pasando era normal, y fue una intervención que ayudó a hacer digestiones en aquel momento. Breve, porque era una intervención de crisis, emergencias y puntual en el tiempo. Se ve que, bueno, claramente esto ayudó mucho. Igual para cerrar podemos poner la presentación y para que quede reflejo, ¿no? Visual, que siempre es, bueno, está bien para amueblar la memoria de todo lo que supuso aquello, porque al final, bueno, después de la oscuridad, al final el sol acaba saliendo siempre. Y bueno, si podéis poner la presentación, no sé quién.
Las sonrisas detrás de las mascarillas es lo mejor de esas fotos. Abrimos, ¿no abrimos? Pues se nos ha pasado un poquito el tiempo. Cierras, concluimos. Dime. No entiendo. ¿Qué dice? El nombre de tu padre. Ah, el nombre de mi padre, José Manuel, está ahí sentado. Solo deciros una cosa. Para mí, creo que la pandemia, solo había 3, por así decirlo, grupos que sabían lo que se estaba viviendo realmente, ¿no? La sociedad a lo mejor estaba ajena a otro mundo. Y eso serán los pacientes, las familias, pero también vosotros, los profesionales sanitarios. Y si no trabajamos los 3 juntos, la humanización no es posible. O sea que muchas gracias a todos. Bueno, no, pero No hay mejor cierre de mesa que el que ha hecho Miriam. perdón, pues he Ya pisado, está. perdón. Muchas gracias. Gracias. A todos. Bueno, como les adelantaba, en una mesa en la cual ya pueden empezar otra vez a respirar.